Todos sabemos lo importante que es la lectura en la vida de un niño, pero ¿sabías que puedes fomentar el interés hacia ella desde que apenas es un bebé? No hace falta que el niño cumpla 7 años para de repente llenar su habitación de libros y forzarlo a leer. Hay maneras más respetuosas de hacerlo. Así que en este vídeo vamos a ver cómo fomentar un amor genuino hacia la lectura y respetar el ritmo de aprendizaje de vuestro niño o niña. Antes de nada, comencemos a hablar por qué es tan importante fomentar esta lectura desde que los niños son muy pequeños. Y es que la lectura es una ventana increíble a mundos imaginarios que fomentan la creatividad del niño, la empatía y un montón de valores muy interesantes para su vida. Estudios demuestran que los niños que son expuestos a la lectura de manera temprana desarrollan un vocabulario mucho más amplio, una mejor comprensión lectora y también las habilidades de comunicación que tendrán en un futuro serán bastante mejores que aquellos a los que no se ha expuesto desde que son bebés. Al leer en casa, los niños no solo aprenden palabras o conceptos, también imitan nuestro comportamiento lector y ven que la lectura puede ser placentera y que pueden aprender mucho de ello. Asimismo, la lectura puede ser una herramienta brillante para trabajar emociones o valores o temas un poco más complejos que no sabemos muy bien cómo hablar con ellos o que todavía cuesta comprender, como temas como la muerte, el sexo o temas así un poco tabús o cómo dejar el pañal, el miedo al pediatra. Hay cuentos de todo tipo que trabajan de todo y no hace falta que siempre escojamos cuentos solo por eso, pero sí que son una herramienta interesante para trabajar ciertos temas que nos cuesta tratar con ellos de manera más improvisada. ¿Significa todo esto que debemos forzar a los niños a leer sí o sí? No, la respuesta es no. La educación consciente o las pedagogías activas nos sugieren que el aprendizaje debe surgir desde la exploración, desde la curiosidad innata del niño y no desde la memorización o desde la obligación. En el contexto de la lectura, esto significa proporcionar al niño un ambiente rico en cuentos, historias que le atraigan y que él decida qué, cuándo y cómo debe leer y que no sea una obligación. Este enfoque respeta los intereses y los tiempos de cada niño, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero. Y es que cuando los niños descubren la lectura por sí mismos, siendo respetados, generan una motivación intrínseca de leer solo por placer o por descubrimiento. De hecho, es muy importante no forzar, porque el forzarlos a leer y el obligarles puede generar un rechazo que a la larga les va a traer problemas, sobre todo en el mundo académico, donde van a tener que leer con asiduidad. Así que es mejor respetar sus ritmos e ir introduciéndolo poco a poco con las estrategias que vamos a ver. Ahora que comprendemos la importancia de la lectura, vamos a ver qué estrategias o qué hábitos puedes implementar para fomentarla en casa. Estas estrategias o hábitos las puedes aplicar desde que los niños son muy pequeñitos, desde que apenas se sientan o empiezan a gatear un poquito, ya puedes aplicarlas. Aunque sí quiero recordar que cada niño tiene su temperamento y que hay algunos que muestran más interés que otros al principio, o hay algunos que se pueden sentar y estar escuchando un cuento desde el principio un montón de tiempo, otros enseguida se quieren mover. En mi caso, nuestro bebé, por ejemplo, es bastante movido y normalmente no me escucha todo un cuento del tirón. Pero bueno, yo le voy contando cachitos, tiene acceso a la lectura todos los días un ratito y así va fomentando un poco su curiosidad y cada vez está teniendo más atención en ello. Pero no te preocupes si tu bebé desde el principio no se queda así súper tranquilito escuchando la historia, porque puede pasar que no y no pasa nada, es simplemente que tenga acceso a ella, que tenga su curiosidad, que vaya tocando cuentos, que vaya escuchando fragmentos y ya poco a poco irá desarrollando su atención. Cada niño actuará frente a la lectura de una manera diferente. Lo importante es que tenga acceso a ella. Lo primero sería crear un entorno lector en casa. Es crucial para los niños que tengan una especie de biblioteca que no tiene que ser grande ni pequeña, ni cada uno la adaptará a su casa, pero un espacio donde los libros sean accesibles para ellos, donde ellos puedan llegar, tocarlos, cogerlos, leerlos, hacer un poco lo que ellos quieran y que estén accesibles a ellos. Puedes poner un par de estanterías, unas cajas de estas con libros, bueno, ya ahí tú verás en tu espacio cómo adaptarlo de la mejor manera, pero sí que sean accesibles y que sean sencillos de coger para ellos. Si al principio tu hijo o hija solo se quiere comer los cuentos, porque el mío hasta hace poco hacía lo mismo,
Puedes coger cuentos que sean de tela o de estos sumergibles para la bañera, los hay de diferentes texturas que no hay riesgo de que rompa al metérselos a la boca. Yo te recomiendo que dediques un ratito diario a leer algún cuento a tu hijo, porque esto mostrará tu interés por la lectura y que valoras de verdad ese hábito. Además es interesante para generar un espacio entre vosotros y fomentar vuestro vínculo. Es interesante que durante la lectura interactúes con él, le hagas preguntas sobre la historia y muestres su interés, porque así le darás a entender que valoras mucho la lectura o la historia que estás contando. Crear esta rutina o ritual en familia reforzará ese hábito de la lectura hasta crearlo en algo fundamental para su día a día. Es bien sabido que los niños aprenden por imitación, así que lo más importante es que te vean leer a ti, porque de nada sirve que les digas la lectura es muy importante, tienes que leer, si nunca te ven con un libro. Así que es interesante que te vean valorar un libro, que te vean interesado en el día a día, ya que ellos verán que es una actividad placentera de hacer y querrán imitarte. Por ejemplo, es interesante que mientras tu hijo o hija juega de manera independiente, tú puedas estar observándole mientras lees un libro. Por ejemplo, si estás con el móvil, pues está claro que va a venir a por ti y va a empezar a tocarte la pantalla. Pero si estás leyendo, puede ser que siga jugando de manera independiente y te vea todos los días leer. No te prometo que te vas a poder leer todos los capítulos que quieras, porque obviamente vas a sufrir interrupciones, pero bueno, eso está bien también porque mostrará interés hacia lo que estás leyendo. Si tú estás leyendo y tu hija o hijo viene a pedirte el libro o lo que sea, puedes darle a él un cuento de su edad, y si quiere un libro para mayores, pues puedes tener un libro, no sé, de segunda mano, que tenga repetido o lo que sea, que le puedas dar y que no haya riesgo de tirar por si quiere imitarte y por si quiere jugar a que hace lo mismo que tú. Eso al final está fomentando también el hábito, así que es interesante que lo hagan. Es importante que los cuentos o libros que tenga accesibles sean adecuados para su edad y para su momento de desarrollo. Al principio, cuando tu hijo todavía no puede elegir, pues puedes tender a escoger libros con muchas ilustraciones o imágenes atractivas o textos simples que capten su atención y su interés. Si tu hijo o hija ya está en una edad que puede elegir sus propios cuentos, es muy interesante dejarles elegir, ya que leer algo que les interesa fomenta el hábito muchísimo más que obligarles a leer una temática que te interese a ti. Por lo tanto, si la temática del libro o la lectura le interesa a tu hijo, muchísimo mejor. Después, una vez les dejes elegir a ellos ciertos cuentos o libros, luego tú también puedes ir introduciendo cuentos que a ti te interese leer, pues porque quieras trabajar algún tema interesante o lo que sea, pero bueno, eso lo puedes ir dando en forma de regalo o simplemente introduciendo en su biblioteca, pero también respeta la opinión y los intereses de tu hijo. El leer no solo se puede estimular de manera que tengas una biblioteca en casa y leáis cuentos y ya. Por ejemplo, podéis ir a actividades como cuentacuentos en vuestra zona, que suelen ser muy divertidas para niños, o a teatros, o podéis organizar juegos de rol en casa con los cuentos que estáis leyendo, a actuar cada uno un papel del cuento. Al final podéis hacer actividades relacionadas que no tengan que ver solo a sentarse y a leer, sino que están relacionadas con el mundo de la lectura. O también podéis hacer dibujos de los cuentos que estáis leyendo, manualidades sobre ello, podéis hasta escribir vuestros propios cuentos, aunque ellos no sabrán escribir, pero quizás sí pueden dibujar. Ahí seguro que hay millones de ideas más, pero id dándole a la cabeza cómo podéis hacer actividades relacionadas que estén con esos cuentos o esos libros, que no tenga que ser siempre sentarse a leer. Al fin y al cabo, fomentar la lectura desde una edad temprana es un regalo maravilloso que hacemos a nuestros niños, pero no solo para que tengan éxito académico, sino porque les abrimos las puertas a un mundo de exploración, de interés, de aprendizaje, y pueden fomentar habilidades críticas para su futuro. Y es que como educadores y padres tenemos el papel fundamental de poder fomentarlo desde pequeñitos. Al adoptar un enfoque respetuoso, podemos hacer ver a las siguientes generaciones el gozo y el placer que supone la lectura y la fuente de sabiduría que es. Así que si eres amante de la lectura y quieres fomentar lo mismo en casa, te animo a poner en marcha estas estrategias y que me cuentes si llevas a cabo alguna diferente en tu casa. ¡Agur!